Lore, hablemos, por un rato dejemos el Congreso y hablemos de esto que genera mucho debate, genera mucha conversación en redes sociales y creo que hay que explicar detalladamente de qué se trata, ¿no? El caso de una denuncia, de una demanda del ex cabecilla de Sendero Luminoso, sentenciado por terrorismo, Víctor Polay Campos, ¿no? Una persona que está detenida en nuestro país, pero que ha obtenido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita a trámite una denuncia que le está haciendo al Estado peruano, ¿no? Víctor Polay está demandando al Estado peruano en un proceso, Lore, que viene desde el 2007 y que primero habría que precisar. ¿Esto podría hacer que Víctor Polay Campos saliera en libertad? Allí lo importante y lo claro que hay que responder es no, ¿no? No se está verificando ni de alguna manera analizando la inocencia o la culpabilidad de Víctor Polay en los delitos de terrorismo, en el caso de ser cabecilla del MRTA. Eso debe quedar claro porque aquí en el Perú más bien se corrigió un primer juzgamiento a Víctor Polay, un juzgamiento del año 93, un juzgamiento de magistrados sin rostro, un juzgamiento sumario que fue también motivo de una inicial demanda. Se corrigió ese juzgamiento y finalmente Polay fue juzgado por una corte con todos los derechos que tendría que tener una persona juzgada, y ese juicio generó una sentencia de 32 años. Entonces, ya está sentenciado Víctor Polay. Esto no significa que se vaya a revisar su condena, por lo menos en este momento, ¿no? Creo que se había prestado un poco a la confusión decir que la Corte había admitido a trámite. Sí, pero igual genera indignación. O sea, a mí me da tremenda bronca, me parece injusto que desnaturaliza la razón para que exista la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sean los terroristas los que vayan a exigir derechos. El MRTA fue un grupo terrorista sanguinario con sus cárceles del pueblo que mató y torturó sin compasión a miles y miles de peruanos, y Víctor Polay Campos era el cabecilla. Ay, que los juicios sin rostro, pobrecitos, en un juicio sumario. ¿Por qué se hizo el juicio sumario? ¿Por qué se hizo jueces sin rostro? Porque los volaban a los jueces y a los fiscales, porque les ponían coche bomba y los mataban. Entonces, para garantizar la vida del sistema de justicia, es que no se sabía quiénes eran las personas que los condenaban. Se tuvo que rehacer el juicio y ni siquiera le dieron cadena perpetua, siendo el cabecilla, o sea, ni siquiera para que se muera en prisión. Entonces, ya de por sí, la justicia con rostro fue bastante benévola con un cabecilla del MRTA. Y ahora se va a la Corte Interamericana, donde varios terroristas han ido a poner su denuncia y el Estado peruano los ha tenido que indemnizar. O sea, todavía tenemos que indemnizar a estas porquerías que casi nos matan. A mí sí me genera mucha frustración, mucha indignación, mucha rabia que los terroristas crean que tienen algún derecho. Para mí no tienen ninguno, porque son unas lacras. Hasta los insectos merecen más derechos que los terroristas. Y concretamente, ¿qué pide Víctor Polay en esta demanda, no? Habla, por ejemplo, de supuestas afectaciones a su derecho a la religión, a profesar la fe que él quiera, al derecho de la intimidad. Recordamos, todos los presos, digamos, tienen un derecho a tener unas horas de encuentro con la persona que, digamos, sustentan como pareja. Eso es parte del derecho a la intimidad. Se cuestiona en su momento la detención en Yanamayo y en la base naval, pero aquí hay puntos flojos, ¿no? Por ejemplo, Polay califica a la base naval como una entidad netamente militar cuando se sabe que la base naval es regentada por el INPE. Digamos, la base naval no es un régimen carcelario militar. Sucede que está en una base militar, pero para la defensa de Víctor Polay, por ejemplo, está mal que sea una base militar. Claro, es una base que está, o es una cárcel que está administrada por el INPE. El Estado peruano tiene, digamos, allí el desafío de hacer una buena defensa, de hacer una buena contestación a estas demandas de Víctor Polay, que me parece se caen, digamos, solo leyendo parte del informe. Hay que tener, de verdad que hay que tener conciencia, la frescura absoluta. O sea, Víctor Polay Campos le afecta la cárcel en la que está.
todas las personas secuestradas por el MRTA que las tenían debajo en unos pozos, que las tenían en una suerte de ataúdes durante meses, durante semanas, la cantidad de personas secuestradas por ellos pidiendo miles y miles de dineros que las tenían dentro de hoyos, dentro de unos forados donde ni siquiera podían estar de pie completos, y tienen la cara ahora de sentirse afectado por la celda en la que está. Debería haberse quedado en la misma cárcel del pueblo, porque así llamaban los terroristas del MRTA a los lugares donde secuestraban a la gente. ¿Por qué no se mete a la cárcel del pueblo más bien él y ahí se queda detenido toda su vida? De verdad que para mí me da mucha rabia, porque además están los antecedentes de todos los casos que pierde el Estado peruano frente a terroristas. Que es increíble que no podamos defendernos adecuadamente, que no sea lógico que estas personas solo quieren hacer plata y seguir haciendo plata a costa del dolor y de tantas miles de víctimas producto del terrorismo, de estas porquerías que nunca van a cambiar, porque terrorista eres, terrorista te morirás. Inicialmente no es un caso que parezca muy complejo para el Estado peruano, te digo que es un caso que tiene años. Pero depende es un caso que piense que inicia en el 2007. Depende que piense la Corte Interamericana. Probablemente lo que haga falta es ver cuál es la estrategia del Ministerio de Defensa para defender al Estado peruano de esta nueva demanda. Pero te digo, tiene algunos elementos el Estado peruano como para contestar esta demanda y hacer valer su posición. El propio Víctor Polay Campos admite sus culpas y hace un pedido de perdón. Digamos, esto puede ser usado para señalar que él aceptó las condiciones de este nuevo juicio, aceptó las condiciones de este nuevo proceso y que fue bien juzgado y bien condenado. Entonces, no tienes también, como porque Estado... debió haber tenido cadena perpetua. O sea, es increíble que en la mayoría de casos vinculados a las cúpulas, salvo Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre y otro más de Sendero Luminoso, a todos los demás les dieron menos de cadena perpetua y debieron tener cadena perpetua. No debieron. Tenemos a Marta Huatay que salió, tuvimos a Osman Morote que salió, tenemos a Maritza Garrido Leca que también salió. Gente que nunca debió volver a salir, nunca debieron volver a ser libres. Y sin embargo, allí están. Algunos se han mudado a vivir en Europa, muy cómodos ellos, y todavía demandan al Estado peruano para que sigan viviendo después de haber desangrado al país. Y precisamente la condena de Víctor Polay se vencía este año, digamos. Él tiene 3 años de añadidura de condena. Así es la situación. Y cuando decía, ¿no? Procesos bien hechos o procesos legales, respetando precisamente, digamos, toda la legalidad, cuidando, porque ¿de qué te sirve enjuiciar a un terrorista, darle cadena perpetua, hacer un juicio cualquiera, si ese juicio no va a tener validez? O sea, el Estado no puede tampoco hacer un juicio a las patadas, digamos, decir, lo condeno y punto, porque eso no va a tener validez, porque finalmente hay espacios en el extranjero que están analizando y ven si en el Perú se juzga bien. Por eso te digo, este último juicio a Polay sí fue un juicio... Los cochebombas no se los ponían a ellos, pues no, claro, entonces sí es fácil descontextualizar una realidad. Claro, y este juicio, este nuevo juicio que se hizo a Polay sí cumplió con la legalidad. Entonces, reclamar sobre eso ya es algo que pueda parecer, digamos, muy fácil de contestar. El ministro de Justicia hoy tuvo un evento donde estuvo la presidenta y me parece que dio unas declaraciones al respecto. Vamos a ver si escuchamos al ministro Daniel Maurate, que habló también de este caso. Era un evento en torno al tema carcelario, en torno a programas, digamos, Ministerio de Justicia ve tema cárceles, pero en medio de eso mostró el rechazo, digamos, del gobierno peruano ante esta demanda del terrorismo. Porque en todo caso sería el colmo ya. No me sorprendería que la CIT honestamente considere que otro terrorista más debe ser indemnizado por el Estado peruano. Pero en todo caso, ojalá el Estado se la cobre, aunque sea como parte de la reparación civil, porque ninguna de estas personas que has vuelto a la cárcel ha cumplido con ni un sol de su reparación civil. Todos han hecho lo que han querido y han exigido el derecho a la libertad, apenas han cumplido sus penas, pero de pagar, de reponer, de reparar a alguien, absolutamente nada. No, y han pasado muy pocos años, digamos, el recuerdo está muy fresco de lo que ocurrió, de lo que pasó, pero te digo, habla el ministro de Justicia, Daniel Maurate, habla también el ministro Vicente Romero, que dice, vamos a contestar que el señor está siendo tratado como debe ser, digamos, como una persona que sentenciada, presa, pero que claro, tienes que cumplir cierta legalidad. Que lo metan a la cárcel del pueblo ahí para que aprenda. Como total, así los metía él en el MRTA y no se hacía ningún problema. Que lo perdone su madre, porque en verdad, para mí, debería podrirse y morirse en la cárcel. Así está el tema, Lore. Muy bien. Hoy más información contigo, A las 7 Santi. de la noche estamos en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Los espero ahí
con información, siempre conectados a las redes sociales de Latina. Muchas gracias, Santi. Nos vemos mañana con Nos más. vemos.